principio y origen de la insigne procesión del entierro de Cristo, fundada en la Cofradía de la Santísima Veracruz en la Iglesia Catedral de la ciudad de Barbastro, inventada por Pedro de Ruesta Mayor, ensamblador, principiada el año de 1619. Siendo prior Pedro de Ruesta, ensamblador, hombre de muy grande ingenio, intentó de fundar y hacer la procesión del entierro de Cristo de la forma y manera que se había fundado el año antes en la ciudad de Zaragoza, en la ciudad de Barbastro. Y hallándose el dicho Pedro de Ruesta, prior de dicha cofradía, y viendo que esta cofradía de la Veracruz era y es una de las más antiguas y principales de esta ciudad, y en ella haber habido personas muy principales, preciándose de estar en ella, y considerando que el blaneo y motivo de la creación de dicha cofradía había sido cosas tan del servicio de nuestro Señor como era la sacar en dicha cofradía en la noche de Jueves Santo en procesión la Santísima Veracruz y aquella alumbrar y asimismo proveer de remedio para curar a los penitentes que en dicha procesión van, costumbre tan antigua desde la fundación de dicha cofradía. Y viendo el dicho Pedro de Ruesta que dicha procesión va notablemente disminuyendo y que la Santísima Veracruz no va en dicha procesión con decencia y luminaria que pedía semejante acto, cosa lastimosa entre cristianos, y eso era debido al haberse enfriado los devotos que acostumbran a salir en ella o por descuido de los cofrades de dicha procesión. Y para que todo lo sobredicho fuese en aumento para gloria de Dios y culto divino, imaginó y pensó que para esto que tuviese el debido efecto, en que dicha procesión de la Santísima Veracruz en ella se hiciese el entierro de Cristo de la forma y manera que 2 años antes en la ciudad de Zaragoza se hacía y que había principiado el año de 1617 por el señor de Quinto. Buenas tardes y bienvenidos al Paseo del Coso de Barbastro, donde nos disponemos a narrar esta procesión del año 2019 del Santo Entierro. Acabamos de leer el principio del acta de la que fuera la primera procesión del Santo Entierro que se celebró en Barbastro y que, como muchos de ustedes ya sabrán, se cumple en este año el 400 aniversario. Estamos para narrar o para vivir esta procesión del Santo Entierro don José María Ferrer. Buenas tardes a todos y que vivamos con gozo y con agradecimiento esta procesión. Y el que acaba de leer esta parte inicial del acta del año 1619, Enrique Padros. Hola, buenas tardes. Y el que os habla, que soy José Luis. Pues ya estamos, sin duda, en el punto cumbre de la Semana Santa barbastrense, que es esta procesión del Santo Entierro que nos disponemos a celebrar y que ya estamos viendo en nuestras pantallas. Como decíamos, se celebra el 400 aniversario. Es un año, por lo tanto, histórico para nuestra ciudad, para nuestra Semana Santa. Surgida en 1619, iniciada por el prior de la Veracruz, prohombre barbastrense, Pedro de Ruesta, que tomó como modelo la procesión del Santo Entierro de Zaragoza, que se había iniciado 2 años antes, como acabamos de leer en el acta inicial, implicando a todas las cofradías de la ciudad que hasta entonces solo celebraban sus respectivas procesiones particulares. Vemos el inicio de la procesión con la cruz alzada, cruz procesional del Templo de la Salida, en este caso la Santa Iglesia Catedral. Posiblemente sea la misma cruz que inició aquella procesión de 1619. Es de las pocas cosas que se había conservado. Este año la porta la cofradía de Nuestra Señora de la Merced. Como sabemos, cada año las 7 cofradías se van turnando para llevar esta cruz procesional.
Iremos comentando los diferentes pasos, incluso cómo están recogidos la mayoría de ellos en el Evangelio, pero antes quizá una curiosidad, que a lo mejor muchos de ustedes saben, otros quizá no. Hoy estamos haciendo esta procesión que todavía es de día. Otras veces, otros años, quizá a estas horas ya sea mucho más noche. ¿Y a qué se debe que la Semana Santa caiga cada año de distinta manera, en distintas fechas? La cosa tiene su explicación y además explicación clara y cierta. Previamente les digo cómo se ha intentado a veces querer unificar estas fechas, así como Navidad, pues siempre 25 de diciembre, pues Año Nuevo, pues siempre 1 de enero, pues San José Obrero, pues siempre 1 de mayo, pues la Pascua que sea siempre en la misma fecha. Pues no se ha conseguido ni se conseguirá, pienso, porque la Pascua es tan importante, la celebración de la Semana Santa es tan importante, que en la medida que se puede, y en este caso se puede, reproduce las mismas fechas en las que murió realmente Jesucristo. Y Jesucristo murió en la Pascua de los judíos, que en su momento, según los cálculos que se han hecho más exactos, coincidiría más o menos en nuestro 7 de abril, el día de la muerte de Cristo. Entonces, ¿a qué se debe que la Pascua se cambie y cada año sean diferentes fechas? Pues sencillamente a esto. La Pascua la celebraban los judíos en la luna llena primera de primavera, en el primer plenilunio de primavera. Si ustedes miran al cielo, siempre la noche de Pascua es luna llena. Es el primer domingo de la luna llena, puede ser un martes, un miércoles, un jueves de esa semana, pero el domingo es la Pascua. Y claro, eso ya depende del ciclo lunar, 28 días de diferencia. Por eso diríamos lo más pronto que puede caer la Semana Santa es que para San José más o menos sea Domingo de Ramos. Y lo más tarde que puede quedar la Semana Santa es que para esta fecha prácticamente San Jorge pues sea el domingo de Pascua. Estamos muy cerca de San Jorge, el 23, este año es el 21. Pues desde esos 28 días, que sea final de marzo o sea final de abril, es el tiempo lunar de 28 días que es la luna, y por consiguiente no se va a cambiar esa fecha. Jesús murió en la primera luna llena de primavera y hoy celebramos la Pascua en la primera luna llena de primavera. El año que viene, si Dios quiere, en la primera luna llena de primavera. Y así fue, y así fue, y así fue, y así será, Dios mediante. Por consiguiente, esta es la razón por la cual la Pascua tiene esa variación. Yo creo que queda claro. Siempre se celebra en la primera luna llena de primavera. Y por eso el tiempo es a nivel de temperaturas, pues más o menos el mismo cada año, porque estamos en la misma fase lunar. Seguimos interpretando y explicando cosas, ya iremos hablando de los pasos y demás circunstancias históricas de esta celebración. Bien, pues tras las sibilas que hemos visto, acabamos de ver en nuestras pantallas, vemos a la primera cofradía, en este caso la cofradía de San José, fundada en 1955, erigida en el mismo año, y tiene su sede en la parroquia de la Asunción. Celebró su procesión particular el Domingo de Ramos, este Domingo de Ramos pasado, que tuvo la novedad de que por primera vez fue una única procesión de bendición de palmas y ramos en la Plaza del Mercado, participando la totalidad de las parroquias de Barbastro. Estamos viendo, como ha comentado Enrique, a la cofradía de San José. Ahí vemos la niña con el atributo también típico de esta cofradía, que es la rama de olivo.
Este paso está recogido en el Evangelio. La entrada de Jesús en Jerusalén lo narran los evangelistas y, por ejemplo, pues leyendo a San Lucas en el capítulo 19, pues nos dice: se lo llevaron a Jesús, el pollino que él había dicho que encontrarían, y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, dice el Evangelio, extendían sus mantos por el camino. Y cuando se acercaba ya a la bajada del Monte de los Olivos, sigue el Evangelio, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estamos viendo a la burreta, como popularmente la conocemos en Barbastro. Tras la sección de instrumentos de esta cofradía, podemos decir que es la benjamina de las secciones de instrumentos de las cofradías de Barbastro. No solamente por ser la última creada, sino también porque entre sus miembros suelen ser los componentes más jóvenes de ellos. El paso de la entrada de Jesús en Jerusalén fue adquirido en la Fábrica de Arte Cristiano de Olot en el año 1957. Es el último adquirido en esta fábrica de Olot, de los llamados pasos de misterio que tenemos en Barbastro. Como sabemos, esta cofradía de San José es la única que nos queda de las que salen en Semana Santa de origen gremial, del gremio de la madera. Por eso se le puede suponer un origen muy antiguo. Y aquí tenemos a la segunda de las cofradías de esta procesión del Santo Entierro. Vemos ya la bandera, el estandarte de la cofradía de Nuestra Señora de la Merced. Cruz in memoriam, también de la cofradía, que hace referencia a todos los cofrades difuntos. La vestimenta de esta cofradía es muy llamativa, con esa capa azul y el vestido blanco, y el capirote también blanco. Aquí vemos que llevan también las velas, lo que se conoce como hermanos de luz, porque me parece, Enrique, que había dos tipos de penitentes, los hermanos de luz y los hermanos flagelantes, puede ser. Exactamente, los hermanos de luz, que eran los que alumbraban, porque entonces ya
hemos dicho siempre que al carecer de luz eléctrica, si no era mediante esta manera, no podían discurrir las procesiones. Y la otra clase de hermanos, que los hermanos de penitencia, hermanos de sangre, que son los que se infligían la penitencia en algún lado de nuestra coreografía española. Todavía se conservan estos hermanos flagelantes. Los colores que decías antes, pues evidentemente hacen referencia a la Virgen. Es una cofradía cuyo titular es la Virgen. El blanco y el azul son dos colores eminentemente marianos. Fundada esta cofradía de la Merced en el año 1947, a iniciativa del obispo don Arturo Tavera, inicialmente formada por excombatientes, excautivos y familiares de caídos en la Guerra Civil, y tiene su sede en la iglesia de los Escolapios, aunque salga de las Capuchinas, pero la sede está en los Escolapios. Hay dos motivos para que esta iglesia se fundara en los Escolapios y el paso se guardara en las Capuchinas. Evidentemente no había sitio en los Escolapios para entonces tener el paso y fue depositado en las Capuchinas con los debidos permisos del entonces obispo. Recordemos que este obispo era doctor en Derecho Canónico y gracias a él pues las cofradías están verdaderamente dirigidas, cosa que a lo mejor en otras veces no tuvieron esta suerte, ¿vale? Entonces al obispo no se le escapaba el detalle que podía pasar en otros sitios, ¿no? Por eso determinó que la cofradía fuese dirigida a los Escolapios, pero el paso tenía su permiso para depositarlo en las Capuchinas. También este paso del prendimiento está recogido en el Evangelio. Nos dice el evangelista Juan: salió Judas con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, discípulos de Jesús, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, dice el Evangelio, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Tomó una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Y al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. En otro momento, pues del Evangelio, se habla del beso de Judas. Como Judas lo besó porque había dado esta contraseña: aquel a quien yo besé, ese es. Lo podéis prender. Y Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Tenemos en primer plano el paso de la cofradía del prendimiento, llamado el beso de Judas popularmente. Este año tenemos la novedad que su peana ha sido totalmente renovada, ha sido cambiada, pues debido a que la antigua ya estaba bastante deteriorada y la cofradía ha hecho un esfuerzo y ha renovado totalmente la peana. Es una peana nueva.
retoma el camino, el paso del prendimiento, mientras vemos su sección de instrumentos. Un numeroso público, como todos los años, acompañando a Jesús en su pasión y muerte. Y escuchamos los sonidos de la Semana Santa. Esta cofradía tiene su procesión particular en la noche del Jueves Santo, en la llamada procesión del prendimiento. Mucho han cambiado las cosas en estos 400 años, seguro. Con toda esta trayectoria que hemos vivido, hemos llegado a esta Semana Santa emergente en estos últimos años. A este buen momento en el que contamos con 15 pasos. Aunque hay que recordar que antes de la guerra creo que eran 28 los pasos que había en la Semana Santa barbastrense. Y de gran nivel artístico también, claro. Todos llevados a hombros, una característica a señalar, puesto que la forma de llevarlos imprime a los míos un dinamismo y vistosidad que no sería la misma si se llevaran a ruedas. Ya tenemos en nuestras pantallas la tercera cofradía, la Cofradía de Jesús atado a la columna, fundada en 1992 y con sede canónica en la iglesia de San José. Hemos visto que su estandarte lleva un crespón negro de luto. Este corresponde a la defunción este año de su primer consiliario, don Joaquín Subías, párroco de San José también, que fue el párroco que recibió en el año 92 a la cofradía para que se pudiese instalar en su parroquia de San José. Estamos viendo la indumentaria de los hermanos de la Cofradía de Jesús atado a la columna. Todavía en estas primeras cofradías que procesionan predominan hasta cierto punto los colores claros.
porque como luego iremos viendo más adelante, el color característico de esta noche es el negro, color oscuro de luto por la muerte de nuestro Señor. Y entre muchas de las cosas que han cambiado en estos años, evidentemente el recorrido de la primera procesión tampoco fue este. Bueno, se sabe por algunas actas que hay en el archivo diocesano que hasta bien avanzado el siglo XVII la procesión se iniciaba por la puerta contraria a la que sale ahora del templo catedralicio e iba por la calle de los Hornos hasta la plaza de la Candelera. Naturalmente era entonces pues el núcleo poblacional de Barbastro pues era el Entremuro, los inicios de la ciudad. También lo que recoge este paso de Jesús atado a la columna y azotado lo recogen los evangelistas. Leemos un texto del Evangelio de Lucas donde dice capítulo 19: Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco ahora para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió fuera Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Es un recuerdo, ¿verdad?, de cómo fue Jesús maltratado antes de morir, con ese Pilato que lo mandó azotar. Y vemos el paso de Jesús atado a la columna, que fue adquirido en el año 1947 por los jóvenes de Acción Católica al artista Francisco Bretón, artista zaragozano. Es uno de los 4 pasos con que contamos en Barbastro de este artista. Y tras él ya viene la sección de instrumentos de la cofradía. Unas secciones de instrumentos que han rejuvenecido mucho la Semana Santa. Si tomamos como referencia a los hermanos mayores o presidentes de las cofradías, vemos además la particularidad que, como os digo, no son de edad elevada. Y lo mismo se puede decir de las juntas de gobierno, en las que participan gente muy joven.
Ahí estamos viendo también el segundo paso que procesiona esta cofradía de Jesús atado a la columna, que es la Virgen de la Esperanza. Aparecen algunas imágenes de la Virgen en esta procesión. No es el Evangelio muy explícito contándonos si la Virgen estuvo en el camino del Calvario. La piedad popular en el Vía Crucis sí que nos habla de ese encuentro de Jesús con la Virgen, aunque los evangelistas, que son muy estrictos y muy parcos en contar detalles, no nos dicen lo del camino del Calvario con la Virgen. Pero viene de suponer que estuvo, porque sí que se nos dice expresamente que estaba al pie de la cruz, justo cuando murió Jesús. Y por consiguiente, si estuvo en el Calvario al pie de la cruz cuando moría Jesús, viene de suponer que todo el camino del Calvario andaría muy cerca de su Hijo, viendo lo que estaba sucediendo, armándose verdaderamente de fe, y llegó con la fuerza que Dios le dio, hasta el mismo punto de la cruz, hasta estar allí de pie junto a la cruz de su Hijo, y en su muerte la recibimos como testamento suyo, como Madre nuestra. La Virgen de la Esperanza de la Cofradía de Jesús atado a la columna trae otra de las novedades de esta Semana Santa. Es que estrena traje y manto este año. La Virgen de la Esperanza es una talla realizada en 2015 por el prestigioso imaginero sevillano Darío Fernández, quien ya había realizado para Barbastro la talla de Jesús resucitado. Ahí estamos viendo el vestido de la Virgen, con ese manto y el vestido verdes, típico color de la esperanza. Y vemos ya también el estandarte de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y este año es año de aniversarios. Hemos hablado del 400 años de que se celebra la procesión del Santo Entierro, pero el Nazareno o la cofradía de los Nazarenos también están celebrando un aniversario este año. Efectivamente es año de aniversarios. Destaca ese 400 aniversario por el número y por la importancia, pero también es el 75 aniversario de varias cosas. En primer lugar, es el 75 aniversario del resurgir del movimiento cofrade tras reducirse a cero en la Guerra Civil. Y en este año 1944 es cuando empiezan a volverse a formar las cofradías. Y de ellas, esta cofradía de Jesús Nazareno es la que ha permanecido desde el año 1994 sin alteración. Como decimos, fundada en 1944, fue erigida en el año 1949 con sede canónica en la iglesia de San Francisco de Asís, aunque sus primeros 26 años estuvo sus imágenes expuestas al culto en la iglesia de Las Claras, en la desaparecida iglesia de Las Claras en el barrio de San Hipólito. Una nota que destaca en esta cofradía, ahora que la tenemos en el centro de nuestras imágenes, es que todos los componentes, todos los cofrades que participan en la procesión visten el mismo hábito. No hay diferencia de hábitos y en atención a los atributos que portan. Es exactamente el mismo hábito. Es un hábito que, como se dice, los hábitos igualan a las personas. Pues en este caso es verdad, porque son todos iguales.
Pues sí, efectivamente hubo que partir casi de cero después de la guerra civil. Además eran años de penurias y eso hizo todavía más lento a la reorganización de las procesiones y de las cofradías. Pero la ilusión y el esfuerzo ha hecho posible que desde la segunda mitad de esos años 40 y ya prácticamente en los 50, Barbastro contara ya con los pasos que representaban una visión general ya de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. También el Evangelio naturalmente recoge cómo Jesús cargó con la cruz. Vale la pena quizá antes que nos vayamos fijando, como se nos decía, cómo va cambiando el color de los hábitos de los cofrades. Eran colores muy claros, muy luminosos. Al principio todavía no había, diríamos, mucho sufrimiento. Se va poniendo ya el morado, después el negro. Los colores tienen un significado y un sentido, y tampoco es casualidad que los cofrades vistan de azul o vistan de blanco, vistan de morado, vistan de negro, sino que va teniendo ese sentido de estar más cercanos al dolor de la pasión hasta llegar a la muerte y ser oscuro el color. Luego la Virgen en el día de la resurrección volverá a ser con el manto blanco. Bueno, pues este paso que vemos de Jesús cargando con la cruz recoge naturalmente el Evangelio. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz subió al sitio llamado Calvario, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Estaba escrito, nos dice un evangelista, en latín, en griego y en hebreo. El hebreo, el griego, lo hablaban los judíos, el latín lo hablaban los romanos y fue, diríamos, el idioma básico del Imperio Romano. Tener en cuenta que esas letras que aparecen encima de las cruces, INRI, una I, una N, una R y una I, es justamente el título de Jesús puesto en la cruz por Pilato en latín. Jesús, la I, Nazarenus, la N, Rex, la R, Judeorum, la I, INRI, Jesús Nazarenus, Rex Judeorum, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Si nos vamos fijando en el transcurso del paso de esta cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, vamos a ver, como nota destacada en este 75 aniversario, que el adorno floral de los tres pasos que conforman esta cofradía es el mismo. Es ese fondo afromado de claveles que siempre lleva el Nazareno, pero que esta vez las dos imágenes restantes llevan exactamente el mismo adorno floral. Precisamente como nota destacada de este 75 aniversario han querido que esto fuese así. Y aquí tenemos en primer plano el paso titular de la cofradía, que es magníficamente portado por los cofrades en ese vaivén que hace parecer como si el mismo Cristo avanzara andando en su trayecto hacia el Calvario. Este paso también es de obra de Francisco Bretón, que se adquirió en 1946. Ese mismo año 46 es también un año de sustancial mejora en la procesión de Barbastro, porque se incorporan dos cofradías nuevas a la procesión del Santo Entierro. La marcha que estamos oyendo es una marcha especialmente compuesta para la banda de la sección de instrumentos de la cofradía. Y una cofradía muy arraigada en Barbastro, como todas, y que hace su procesión particular el día de Miércoles Santo.
procesión del encuentro, que todos ustedes conocerán, que sale de la iglesia de San Francisco y que lleva los 3 pasos que tiene la cofradía: el Nazareno, la Verónica y la Virgen de la Amargura, y que a la altura del Coso, aquí en el Coso, es donde se produce el encuentro de Jesús con su madre, la Virgen. Y este encuentro que decía José Luis, también este año, con motivo del 75 aniversario, tuvo una pequeña modificación, ya que el encuentro que anteriormente se celebraba conmemorando primero la 4ª estación y luego la 6ª, pues ha querido que sea un acto unitario de las 3 imágenes a la vez, para celebrar la 4ª y la 6ª estación del Vía Crucis, una detrás de la otra en el mismo espacio celebrativo. Ahí estamos apreciando a la Virgen de la Amargura, y como os decía, se encuentra con su hijo en la noche del miércoles santo. Esta imagen de la Virgen de la Amargura representa a María en su 4º dolor. Jesús encuentra a su madre camino del Calvario. Es una talla creada por el autor local Briançon en el año 2000. A raíz de esta adquisición, la cofradía pudo recuperar la procesión, el Santo Encuentro, cuyo origen es muy antiguo y que había desaparecido en la Guerra Civil, como hemos dicho antes. Escena del encuentro de María con su madre, como ha dicho José María, pues no se encuentra narrada en los evangelios, pero sí en la tradición cristiana se ha ido sucediendo y nombrando esta estación del Vía Crucis. Mejor dicho, también figura en el Vía Crucis como los dolores de la Virgen. Son cosas, evidentemente, que la piedad popular y la tradición han considerado como verdaderas. El Evangelio, como decimos, es muy estricto a la hora de contar las cosas. Cuenta sobre todo lo de Jesús. Ya vemos que de la Virgen cuenta pocas cosas, de los apóstoles pocas cosas. Cuenta las palabras y los hechos de Jesús. Pero el pueblo fiel y la tradición es la fuerza de la Iglesia que va transmitiéndose de generación en generación, diríamos, sentimientos de fe. Siempre ha pensado que en este camino del Calvario la Virgen tuvo que estar, porque acompañó a su hijo siempre. Y claro, en este momento, ¿cómo no? Y de hecho, pues está presente en el momento del Calvario, como os decía, eso sí que consta claramente en el Evangelio, y esto hace pensar que si llegó allí es porque había estado caminando hasta allí. Sonido monótono e inconfundible que define muy bien la solemnidad y el recogimiento de la pasión. Sonidos que nos despiertan imborrables recuerdos, muchas veces.
Aunque no estemos en la procesión, la vemos. La vemos gracias al sonido de los tambores, de los timbales, cornetas, bombos, que resuenan con fuerza. Y sonido que marca el paso de los penitentes y de los portantes de las imágenes. Ahí vemos cómo están recargando el incensario. Ahí lo podemos apreciar otra vez. Este elemento del incienso se ha ido incorporando en algunas cofradías y ya se ha hecho habitual. Se añaden así al sonido los aromas de las flores, los aromas del incienso ya típico. Seguimos viendo esta procesión, viviendo esta procesión del Santo Entierro, acompañados, como hemos comentado antes, por mucho público, como siempre es habitual. No olvidemos que hay una implicación muy grande de la ciudad de Barbastro con la Semana Santa. Porcentualmente el número de cofrades es elevadísimo. Para una ciudad como Barbastro, 2.500 cofrades por lo menos. No creo que haya parangón. Bueno, tanto como eso no lo sé, pero es un número muy importante de cofrades. No sé si las hemos visto, pero ahora las acabamos de escuchar también en las matracas. Otro de los instrumentos que lleva la sección de nuestro Padre Jesús Nazareno. Paso de la Virgen de la Amargura, vemos a esas señoras de mantilla, las hermanas de mantilla, que era un elemento que se va incorporando también en otras cofradías, como hemos podido ver anteriormente. Estas hermanas de mantilla es un elemento que se había perdido y que desde hace unos años se está recuperando. Mientras vamos acompañando de alguna manera esta procesión, pues también recordamos que a propósito de estos 400 años que se están cumpliendo de que saliera por primera vez la procesión del Santo Entierro, que se nos ha comentado, la Santa Sede ha concedido un año jubilar a nuestra diócesis, recordando justamente este aniversario y para que podamos pues experimentar un poco más la misericordia de Dios. El año jubilar significa que en algunas celebraciones especiales los fieles cristianos pueden recibir una indulgencia plenaria, un perdón especial, diríamos, completo de sus pecados, recibiendo pues con las condiciones habituales puestas por la Iglesia, recibiendo la confesión sacramental que pide perdón de los pecados, recibiendo la comunión sacramental en la Eucaristía, participando en la misa
y orando por el Papa. Entonces, cumpliendo estas condiciones de confesión, comunión y oración, algunas celebraciones de este año jubilar tienen este beneficio de poder recibir esta indulgencia plenaria que se puede aplicar como gracia a las almas del purgatorio. El obispo va determinando los días, los lugares. De momento ha dicho que cualquiera de las celebraciones de la Semana Santa que se hagan con esta intención en cualquier parroquia de la diócesis sirve para ganar la indulgencia del año jubilar con las condiciones dichas. También fue cuando la apertura del año. Hay otros actos que se irán anunciando durante el año. La misa de clausura, Dios mediante, para el año 2020, bueno, nos significamos por tener este año jubilar a propósito del 400 años de la procesión del Santo Entierro. Y vemos al tercer paso que procesiona esta cofradía, es el paso de la Verónica. Es un paso nuevamente de Francisco Bretón y es la última talla que realizó para Barbastro. Procesionó por primera vez en el año 1950. Y nos fijamos, como he dicho, en ese adorno floral que lleva la Verónica, tan distinto del que suele llevar habitualmente, pero que, como acabamos de decir, este año, con el 75 aniversario, los tres pasos de la cofradía llevan exactamente el mismo adorno floral. Una mujer del pueblo, una mujer de belleza serena, con una expresión agridulce y con unas formas muy definidas. Ya hemos comentado en retransmisiones de otros años que era una talla muy adelantada para su tiempo, hasta el punto de tener que utilizar al principio unas puntillas que taparían su escote. José María, ¿la imagen de la Verónica tampoco está narrada en los evangelios o sí? Tampoco está narrada en el Evangelio. Esta es todavía, digamos, más de la piedad popular, porque así como es de suponer, estamos seguros de que la Virgen acompañó a Jesús en el camino del Calvario, puesto que llegó al Calvario, no se nos dice que saliera una mujer entre la multitud a atender a Jesús. Sí que se nos dice que mujeres que estaban viendo el camino del Calvario se lamentaban por Jesús y cómo Jesús se dirigió a ellas y les dijo aquello de: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Si esto se hace con el leño verde, ¿qué se hará con el seco? Son palabras muy importantes de Jesús que nos hacen pensar en cómo las lágrimas que de verdad interesan son las de la conversión. Bueno, pues sí que nos dice el Evangelio, sí que hay un texto que aparece también en la piedad popular, de que había mujeres que seguían el camino del Calvario y con palabras de Jesús hacia ellas. Eso sí que está en el Evangelio. Bueno, es posible que una de las mujeres fuera como más valiente, como más decidida y le hiciera ese cuidado personal de limpiarle el rostro con un paño y Jesús le devolviera su imagen en ese paño. Verónica significa verdadero icono. Verónica es icono, icono es imagen, verdadera imagen, de ahí el nombre de icono, Verónica, verdadera imagen, verdadero icono, la imagen de Jesús dejada en el lienzo. Bueno, y en todo caso sí que conforma una estación del Vía Crucis, la sexta, ¿verdad? La Verónica enjuga el rostro de Jesús, que también se conmemora en esa procesión del Santo Encuentro que hace la cofradía la noche de Miércoles Santo. Por eso decimos que sí que la piedad popular y la tradición la incorpora en ese ejercicio espiritual tan intenso que es el Vía Crucis. Hay una estación donde se dice Jesús se encuentra con su madre y otra estación donde se dice la Verónica enjuga el rostro de Jesús.
Seguimos en esta noche de Viernes Santo acompañando a Jesús en su pasión y su muerte. Una noche de contemplación, se nos ha dicho en los santos oficios, de oración ante este misterio tan grande de amor. Y ahí tenemos ya el estandarte de la hermandad, del Cristo de la Agonía y la Dolorosa. También en el estandarte vemos algo que no llevaba años anteriores, si nos fijamos bien, una especie de corbata o lazo amarillo, brazo blanco arriba, que es signo de su hermanamiento con la Cofradía Escolapia de Zaragoza. Tuvo un acto durante este año pasado y como reflejo de este hermanamiento, el estandarte titular de la hermandad figura este lazo de la Hermandad Escolapia de Zaragoza. Puestos en comentar este estandarte, veis que tiene dos palabras en latín, Mater Dolorosa, fácil de traducir, Madre Dolorosa. La siguiente en castellano, Cristo de la Agonía, una cruz, un corazón y unas letras que son unas abreviaturas como una M y una P, como una O y una Y, que no son tales letras, sino que son letras griegas. Es una abreviatura de la palabra meter en griego y Theou en griego, que es Madre de Dios. Esas palabras son griegas, una abreviatura, una M que parece una M y una P, que parece una P, que no son P's en griego, es una R, pero bueno, es la abreviatura de meter y Theou, que traducidas son Madre de Dios. Título verdadero para la Virgen, es su primer título. Todas las demás prerrogativas de la Virgen, la Inmaculada, la Asunción, todas son derivadas de la primera grandeza suya, que es ser Madre de Dios. Un hermanamiento que surge en el año 2001, donde se hermanan las cofradías predecesoras, las dos cofradías predecesoras, la del Santo Cristo de la Agonía y la de Nuestra Señora de los Dolores, que se unen posteriormente en una sola en el año 2010, erigiéndose canónicamente esta hermandad. Esta hermandad tiene su sede en la iglesia de los Padres Escolapios y al estar erigida allí en el colegio, pues lógicamente los alumnos que estudian pues tienen un acceso más fácil, se les invita con más intensidad y lo tienen más cerca para pertenecer a esta hermandad. Prueba de ello es el grupo infantil que estamos ahora viendo en primer plano. Todas las cofradías, como veis, llevan esa cruz que desaparece en la imagen, que ya nos han dicho antes, in memoriam, es en memoria, que tiene escritos detrás los nombres de los cofrades difuntos. Es una manera de vivir la experiencia de la comunión de unos con otros. La Iglesia dice que vivimos en la comunión de los santos, es decir, la única Iglesia es la que fundó Jesús, que está en el cielo, que está en la tierra, y nuestros hermanos difuntos pues han desaparecido de la iglesia de la tierra, confiamos que están en la iglesia del cielo, y por eso pues ese recuerdo de ellos, y en cada cofradía pues esa cruz in memoriam, en memoria, en recuerdo de los hermanos que han fallecido y pertenecieron a la cofradía.
mientras vemos la imagen de Jesús de la caída. Ahora se detiene delante de nuestras cámaras. Es uno de los dos pasos más recientes. De hecho, procesionó por primera vez en el año 2015, con año en que se inauguró también la nueva procesión de las Tres Caídas en la tarde-noche del Domingo de Ramos. Es una obra del imaginero cordobés Francisco Javier López del Espino. Representa, según él, a un Cristo caído, en la que se acentúan los rasgos expresivos del dolor, en contraste con su túnica blanca. La imagen transmite mucho y denota que debajo de todo hay esperanza, porque Cristo está masacrado por la cruz, pero al mismo tiempo mira al cielo en súplica de ayuda al Padre. Una imagen que refleja sentimiento. La postura de Cristo es muy expresiva en el gesto de la caída y en el rostro, en definitiva, muy minuciosa la talla. La peana que lleva este Cristo de la caída, a la caída como se suele decir, pues también ha sufrido unas mejoras este año. Ya fue donación de un cofrade y este año se le han incrustado en los laterales unas imágenes que precisamente reflejan este hecho de las caídas de Jesús, tanto a la parte izquierda como a la parte derecha de la peana. Creo que es de roble americano, de madera, de roble americano, y pues bueno, este año vemos, ahora nos acerca la cámara, esas imágenes que se han incrustado en los laterales de la peana. La agonía de Jesús se expresa con las 7 palabras que pronunció en la cruz antes de morir. Ahí estamos viendo cada una de estas 7 palabras con estos faroles. Desde el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hasta sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y tras estas 7 palabras, tras estos 7 faroles, tenemos al Cristo, la imagen del Cristo de la agonía. Una talla espléndida, que a pesar de que tras la guerra todos los pasos que se han ido incorporando a la Semana Santa sean de cartón piedra, la verdad es que son unas tallas magníficas, muy expresivas, y esta es sin duda una de ellas. Esta talla es del zaragozano Francisco Bretón, es la primera que realizó para las cofradías de Barbastro y sin duda la mejor de todas.
tenemos aquí en primer plano el Cristo de la Agonía, que este año estrena peana. Si el año pasado fue la Virgen de los Dolores la que estrenó peana, este año le ha tocado al Cristo, y también ha sido por obra y esfuerzo de los hermanos cofrades. En esto se ve la gran actividad que esta hermandad desarrolla durante todo el año, porque no es obra de un día ni mucho menos, han sido muchas horas las que los hermanos han invertido en la realización de esta peana que lleva al Cristo de la Agonía. Fue bendecida en el último día del Septenario de los Dolores este año, y todo el mundo pudimos comprobar de cerca pues lo bien realizada y tallada que está. Pues vemos este paso intenso de Jesús clavado en la cruz. Nos dice el Evangelio: era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Más o menos la hora sexta sería nuestro mediodía y la hora nona sería el comienzo de la tarde. Esa hora que suele decirse de la muerte de Jesús, las 3 de la tarde, y la hora sexta pues un poco el mediodía. Pues dice el Evangelio: era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Esta es la muerte de Jesús. Y el centurión, dice el Evangelio, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios, diciendo: realmente este hombre era hijo de Dios. La gran profesión de fe de un centurión romano viendo morir a Jesús. Mientras contemplamos esta sección de instrumentos de la hermandad, que como pueden apreciar está compuesta por muchos cofrades. Es de resaltar también la incorporación de algunos niños en estas secciones de instrumentos. Y los niños que no llevan el capirote. Como si lo hacen los adultos. Es una de las secciones, pues podemos decir que tiene mucho trabajo durante la Semana Santa, porque ya son varias las procesiones a las que salen. O sea, es que estos niños llevan su tute, podemos decir. Porque el domingo salieron en la procesión de las Tres Caídas, en la madrugada del Jueves Santo en la procesión de la Dolorosa, y esta mañana al mediodía en la procesión titular de las Siete Palabras. Y ahora procesionan en el Santo Entierro. Como decimos, una sección compuesta por numerosos integrantes. Y ese color negro que va predominando a medida que avanza el Santo Entierro.
unas secciones de instrumentos que llevan los tambores, los bombos, los timbales, las cornetas y en alguna también hasta las matracas. Y que sin duda han sido muy importantes, están siendo muy importantes para el resurgir de la Semana Santa. Además de ser una puerta de entrada para muchos jóvenes, sobre todo en las cofradías. Este estandarte que estamos viendo ahora en primer plano nos está indicando que se acerca la sección de la Dolorosa de esta misma hermandad. Como os comentaba antes sobre la indumentaria del atuendo de los cofrades en esta cofradía, compuesta por los colores blanco y negro. El blanco es el símbolo de la luz que Cristo representa, y el negro el del luto de la Virgen y el de la oscuridad de la muerte, que apagará la luz de Cristo. Preceden al paso de la Dolorosa esos 7 faroles que conmemoran cada uno de ellos los dolores de la Virgen. Son 7 faroles en memoria de los 7 dolores de la Virgen. Sabemos que esta hermandad organiza el antiquísimo septenario de los dolores la semana anterior a la Semana Santa, la Semana de Pasión. Ahí los estamos viendo, esos 7 faroles. Como ha dicho Enrique, cada uno de ellos representa los momentos dolorosos que María experimentó en su vida como madre de nuestro Señor.
Vemos también en primer plano el incienso, que esta hermandad también lleva como atributo en sus procesiones. Y detrás ya la imagen de la Virgen de los Dolores, que es la más antigua que procesiona en la procesión del Santo Entierro, ya que fue adquirida en el año 1939 y fue una imagen por encargo, ya que la realizaron a imitación de la que había antes de la guerra. Lleva un manto bordado en terciopelo en oro, que es del año 1942. Esta imagen de la Dolorosa, de la Virgen de los Dolores, sí que tiene una referencia bíblica clara, aunque mucho antes de la pasión de Jesús, como profecía. Y es verdaderamente la Virgen que llevó en su vida el dolor de su Hijo, aunque naturalmente después llevó el gozo de su resurrección. Bueno, pues como os decía, ya desde el comienzo de la vida de Jesús, cuando fue presentado en el templo, cuando era un niño, y Simeón lo vio y se quedó, diríamos, convencido de que había llegado el Salvador por una, visión que le concedió el Espíritu Santo, pues él le dijo a la Virgen esta frase que es la que estamos recordando y que es una frase profética que anuncia su dolor, aunque no nos quedamos en el dolor, sino, insisto, en la resurrección. Pero le dijo esto, dice el evangelista Lucas en su evangelio. Después de que han presentado al niño, pues Simeón dice, su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Y Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. La profecía del dolor de la Virgen, aquí significada con esta Virgen de los Dolores, la espada que traspasa el corazón como un signo sensible de lo que significa el dolor, pero ya la procesión terminará cuando termine el domingo con la resurrección. Y ahí se pone en movimiento otra vez la Dolorosa. Y como hemos dicho, ahí vemos también otra vez a las chulonas que hemos comentado antes. Y cabe reseñar la gran devoción que, como hemos dicho, que el pueblo de Barbastro ha tenido siempre a la Dolorosa. Todas las donaciones que tiene esta imagen son muestra de esta gran devoción. Mientras vemos el estandarte ya ante nuestras cámaras de la cofradía del descendimiento. Cristo ha entregado su último aliento. El luto de las túnicas ya es el que predomina a partir de este momento. Vemos que ya el color negro ya va cogiendo absolutamente protagonismo. Ya es una cofradía donde la muerte de Jesús está presente. Vemos esas filas de penitentes en la cofradía del descendimiento. Los penitentes siempre ha sido una de sus más características, porque siempre han sido bastante numerosos. Una cofradía del descendimiento que recibe su nombre del paso que en 1948 adquirió el apostolado de la oración a los talleres de arte cristiano de Olot. El mismo año y en el mismo taller que se construyera el paso del prendimiento. Un año también importante porque supuso un nuevo impulso a la procesión de la Semana Santa, las procesiones.
Ya vemos en primer plano la majestuosidad del paso del descendimiento, no solamente por la cantidad de figuras que hay en él, sino porque es magníficamente portado por sus cofrades, con ese vaivén que le hace avanzar. También vemos en el primer plano el macero del paso, que ha sido el pregonero de este año. Ese magnífico pregón que pronunció el sábado pasado en la Santa Iglesia Catedral. Un magnífico pregón cofrade que conmemoró magistralmente los 400 años que estamos celebrando. Aquí en la imagen, ¿verdad?, este majestuoso paso del descendimiento, que también lo recoge el Evangelio. Nos dice el Evangelio de San Juan. Después de que muere Jesús, dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en aquel sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allá a Jesús. En los personajes aparecen la Virgen, algunas mujeres, pero José de Arimatea y Nicodemo. Es un paso pues muy completo. También podemos apreciar unos impresionantes y artísticos faroles pertenecientes a la cofradía del Pilar y que escoltan los pasos de la cofradía, este del descendimiento y el de la piedad que viene a continuación. La peana que fue reformado el año pasado, la peana del paso del descendimiento, este año ha sido terminada con las decoraciones doradas que lleva alrededor de la misma. Intercalada entre los dos pasos la sección de instrumentos. Y si hemos estado hablando del rejuvenecimiento de las cofradías y de la entrada de jóvenes en un número también elevado, también hay que reseñar el papel de la mujer en las cofradías, que vetado en tiempos antiguos se ha ido introduciendo de forma natural en nuestra Semana Santa.
hasta el punto de que muchas cofradías es gracias a ellas que superan épocas de crisis. Y hoy en día la mujer está completamente integrada, como lo demuestra el que haya varios pasos cuyos portantes son mujeres. Este precisamente, aunque ahora también se han incorporado hombres, es uno de ellos. Y además también han alcanzado puestos de responsabilidad, como decimos, en las cofradías. De las 7 cofradías, 3 de ellas tienen como presidenta a una mujer. Y la Junta Coordinadora también está presidida por una mujer. La Cofradía del Descendimiento fue fundada en el año 1988, erigida en el 1991 y tiene como su sede la parroquia de la Asunción. El Paso de la Piedad, que ahora tenemos en el primer plano, llega a la cofradía en el año 2008 y fue encargado a la Casa Belloso de Zaragoza. La composición de la escena está inspirada en una vidriera existente en la capilla del Santo Cristo de los Milagros de la catedral. Escena conmovedora, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla, siente y llora las llagas de su hijo martirizado. Esta cofradía estrena presidente. Este año ha sido elegido nuevo presidente de la cofradía, José Abad, en sustitución del anterior por haber terminado su mandato, Sergio Bielsa. Y tenemos ante nosotros a la última de las cofradías que procesionan en esta noche de Viernes Santo, la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, cuyo estandarte estamos apreciando en estos momentos. Este estandarte perteneció a la Hermandad del Santo Entierro. Fue confeccionado en 1930 y puede que sea la única cosa que conservamos de ese periodo anterior a la guerra. Es una cofradía que también está de celebración, puesto que el Santo Sepulcro, titular de la misma, fue encargado hace 75 años y procesionó por primera vez en la procesión de 1944. Es otro de los aniversarios que estamos celebrando. Precisamente fue ese motivo, esa primera procesión en la que fue llevado a hombros el paso actual del Santo Sepulcro, la que originó que se volvieran a formar las cofradías en Barbastro. O sea que estamos en un año, como veis, de muchas celebraciones. Como dice Enrique, en el año 1944 el párroco de San Francisco, don Elías Corvinos, adquirió en Casa Belloso de Zaragoza este paso del Santo Sepulcro y, como ha dicho también Enrique, constituyendo así el inicio del resurgir de las cofradías tras la Guerra Civil. Ya podemos apreciar también los 14 estandartes de las estaciones del Vía Crucis que preceden a los pasos de la cofradía. Estamos terminando la procesión, ya acercándonos a su final.
Y los estandartes nos recuerdan la visión completa del camino de la cruz que hemos presenciado. Estos estandartes adquieren un protagonismo especial en la procesión particular de esta cofradía, que ha transcurrido esta mañana a las 7 de la mañana. Es la procesión del Vía Crucis, donde se recorre el trayecto rezando las 14 estaciones del Vía Crucis. Ahí estamos viendo este paso del sepulcro, que como hemos dicho cumple su 75 aniversario. También nos hace referencia naturalmente al sepulcro de Jesús y a su entierro, diríamos, en esta procesión. El Evangelio, completando un poco lo que hemos dicho antes, San Lucas nos dice: había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su consentimiento o su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Y sigue Lucas concretando esta certeza de que es verdad que fue puesto en el sepulcro, y añade: las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Y claro, tan cierto era esto que estaban tan convencidas y prepararon aromas y mirra para poder embalsamarlo después del sábado. Fueron de mañana, nos dice el Evangelio, y fue cuando encontraron el sepulcro vacío. Es todo el tema de la resurrección que celebraremos el domingo, desde la vigilia pascual de mañana sábado y el domingo. Ahí tenemos en primer plano el paso del Santo Sepulcro, protagonista en estos aniversarios. El domingo día 30 de marzo fue conducido a la Santa Iglesia Catedral para inaugurar el año jubilar, con esa magnífica, solemnísima celebración de la misa concelebrada por el cardenal Omeya y nuestros dos obispos, el actual don Ángel Pérez y el emérito don Alfonso Milián. Y ha permanecido en la catedral hasta el día de Martes Santo en la Capilla del Pilar, porque fue desde esa capilla donde se inició la primera procesión del Santo Entierro en el año 1619. Y desde allí salió el sepulcro que hizo Pedro de Ruesta para inaugurar esa primera procesión.
Si nos damos cuenta, este año el paso del Santo Sepulcro va sin la sábana que suele cubrir el cuerpo, que acostumbra a cubrir el cuerpo en las procesiones. Pero este año la cofradía ha querido procesionar sin ella para que se vea la imagen del Cristo yacente en su totalidad. Los portantes de este paso del sepulcro van, como pueden apreciar, a cara descubierta. Ya saben que se alternan los portantes, algunos van a cara descubierta, otros la llevan tapada. En este caso van a cara descubierta. ...75 años de la adquisición de este Santo Sepulcro... ...y comienzo de... a resurgir la Semana Santa en Barbastro. La sección de instrumentos de la cofradía, que como comentábamos también ha salido esta mañana en la procesión del Vía Crucis. Y ya estamos viendo también la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, el segundo de los pasos de esta cofradía. Si el Santo Sepulcro se compraba en el año 44, 3 años más tarde, en el 47, 1947, se erigió la Cofradía del Santo Sepulcro. Y al año siguiente, el citado párroco, don Elías Corvinos, adquirió una imagen de la Virgen de la Soledad. Esta imagen fue sustituida en 1974 por la que ahora estamos viendo. Imagen de vestir del Taller de Arte Cristiano de Olot. Desde este momento, en el año 1974, la cofradía se empieza a denominar Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. Y en 1995, con la renovación de estatutos, se erige la actual cofradía, que es el resultado de la fusión entre la del Santo Sepulcro y la Cofradía de la Soledad, radicada desde tiempos muy antiguos en el convento de San Francisco. La imagen de Nuestra Señora de la Soledad se puede apreciar
Y bueno, ahora no se puede apreciar tanto porque vemos el rostro un poco tapado. Pero es un rostro de acentuado dolor, acompañado de llanto. Y tiende las manos como deseo de acercarse al cuerpo inerte de Cristo que le precede. El actual vestido fue bordado por las hermanas Clarisas de Monzón y la corona que luce en las procesiones fue regalo de una cofrade. Bueno, pues es el discurrir de la última cofradía. Después de ella están las presidencias. Preside y oficia el señor obispo acompañado de los sacerdotes de la unidad pastoral de Barbastro. El señor obispo va acompañado por 2 miembros de la cofradía del Santísimo Sacramento. Tras la presidencia eclesiástica viene la presidencia civil, compuesta por los miembros del excelentísimo ayuntamiento. Del ayuntamiento, se llaman ahora concejales, antiguamente se llamaban jurados, han presidido siempre la procesión del Santo Entierro, porque ya en el acta de 1619 se les nombra en la presidencia a los jurados y al prior de jurados de Barbastro. Pues vamos terminando esta retransmisión de la procesión del Santo Entierro de Barbastro del año 2019, 400 años después de aquella primera. Año jubilar por este motivo. Ahora la procesión dirigirá sus pasos hasta la Plaza del Mercado, donde terminará con una oración. Y nosotros, pues, como digo, nos despedimos y después de haber acompañado a Jesús durante este recorrido, volveremos a encontrarnos con él, como ha dicho José María, el domingo de Resurrección. Solamente recordar que después del acto de la Plaza del Mercado se iniciará la última procesión del Viernes Santo, que es la procesión de la Soledad, que conducirá este paso hasta la iglesia de San Francisco. Y la última procesión cofrade tendrá lugar el día de Pascua de Resurrección, porque hemos de recordar que todo no acaba aquí. Tiene un día especial, un día donde es precisamente el día que actuó el Señor, el día de Pascua de Resurrección. Pues con esto terminamos. Muchas gracias y sobre todo feliz Pascua a todos.